Buenos días, estudiantes de grado octavo. Vamos a continuar con la explicación del primer aprendizaje del segundo periodo, que nos dice proponer, comparar y usar procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o contextos. Entonces, para este aprendizaje vamos a utilizar la operación mental resolución. Entonces, vamos primero a recordar, antes de iniciar con la explicación, vamos a recordar que son términos semejantes. Entonces, dos o más términos son semejantes cuando tienen la misma letra y el mismo exponente. Un ejemplo puede ser el siguiente: menos 4y a la 2 y 6y a la 2. Estos dos términos son semejantes, ¿por qué? Porque tienen la misma variable, es decir, la misma parte literal es igualita, ¿sí? Y los exponentes son iguales, 2 y 2. Entonces tienen la misma parte literal y el mismo exponente. Por lo tanto, el menos 4y a la 2 es semejante con 6y a la 2. Otro ejemplo podría ser el siguiente: 8ab a la 2 y el término 6ab a la 2. Entonces, si vemos, son semejantes, ¿por qué? Porque tienen la misma parte literal A y B, y el exponente de A, que no está, pero sabemos que es 1, es el mismo exponente de este término, 1. Y el mismo exponente de B a la 2 es el mismo exponente de B a la 2 en el segundo término. Entonces, los dos términos tienen la misma parte literal y los mismos exponentes. Por tanto, son términos semejantes. Entonces, eso es lo que tenemos que entender de que son términos semejantes. Vuelvo y repito, son los que tienen la misma letras, mismas variables y los mismos exponentes. ¿Listo? Estos términos los tenemos que entender muy bien porque los vamos a usar para la explicación o para entender qué es una suma de polinomios, que es lo que vamos a ver en este aprendizaje. Entonces vamos a ver la suma de polinomios. Entonces, para sumar polinomios tenemos que mirar cuáles son sus términos semejantes y se suman o se restan dependiendo de los signos de esos términos. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a escribir el primer polinomio que vamos a sumar. Entonces, mi primer polinomio es menos 2x a la 4 más 6xy a la 2 menos 4b. ¿Listo? Lo voy a sumar con el polinomio 3xy a la 2 más 6b menos 2y a la 3 más 5x a la 4. ¿Listo? Entonces, el ejercicio me dice que sume este polinomio, que en sí es un trinomio porque tiene 3 términos, y este polinomio que tiene 4 términos. Entonces voy a sumar este polinomio de 3 términos con este polinomio de 4 términos. Lo primero que vamos a hacer es quitar esos paréntesis. Entonces voy a quitar los paréntesis. Entonces, si quito los paréntesis, me va a quedar menos 2x a la 4 más 6xy a la 2 menos 4b. Ahí ya coloqué el mismo polinomio sin paréntesis. ¿Qué sigue? Sigue la operación, que es un más. Entonces, como después del más hay un polinomio y hay un paréntesis, quiere decir que todo ese polinomio, los signos me quedan igual. Porque cuando hay un más antes de un paréntesis, los signos de todo lo que está dentro del paréntesis queda el mismo signo. Entonces, como el 3 es positivo, pues me va a quedar más 3xy a la 2. El 6 es positivo, entonces me va a quedar igual, más 6b. O sea, me queda todo igual. ¿Por qué? Porque hay un menos antes del paréntesis. Menos 2y a la 3 más 5x a la 4. Entonces vemos que me quedó un polinomio grande y que me quedó ya sin paréntesis.
¿Cómo se termina de resolver este polinomio? Entonces, ahora lo que se hace es sumar o restar términos semejantes, dependiendo de los signos. Acordémonos que cuando dos términos tienen el mismo signo, se suman, y cuando tienen diferente signo, se restan. Entonces, empecemos con el primer término. Menos 2x a la 4. Entonces, vamos a buscar un término semejante a x a la 4. Entonces, miramos acá dice x y a la 2, no es semejante. Este es b, este es x y a la 2, no b y a la 3. Acá el 5. Entonces, este 5 tienen la misma letra y el mismo exponente. X a la 4 y x a la 4. Por lo tanto, son semejantes y los operamos. Entonces, miramos los signos. Este 2 es negativo y este 5 es positivo. Como tienen diferentes signos, se restan. A 5 le quito 2, me da 3. Y se coloca el signo del número mayor. ¿Cuál es entre los dos? El mayor es el 5. Entonces, como es positivo, el resultado me queda positivo. Y luego se colocan las mismas letras, que es x a la 4, porque los dos dicen que es x a la 4. Como ya operamos estos dos, los vamos tachando. Entonces, tacho este con este, porque ya los resolví. Listo, ahora vamos con el segundo. El segundo dice 6x y a la 2. 6x y a la 2 buscamos el semejante, es este. 3x y a la 2, porque tienen la misma parte literal y los mismos exponentes. Como los dos son positivos, se suman. 6 más 3, 9. Entonces me queda 9. Y pues coloco el mismo signo, que es más, porque los dos son positivos. Y también se colocan las mismas letras. ¿Listo? Entonces me queda 9x y a la 2. Y como ya los operamos, pues los tachamos. ¿Listo? Ahora vamos con este término, menos 4b. Este término es semejante con 6b. Como este es negativo, el 4 es negativo y el 6 es positivo, se restan. A 6 le quito 4, me da 2. Y como el mayor es 6, pues me queda positivo. Y me queda la misma letra, b, porque los dos tienen la letra b. Tachamos. Listo. Si pueden observar, solamente quedó un término, que es este término, menos 2y a la 3. Pero resulta que ya no hay más términos y tampoco hay otro término semejante a ese. Entonces, como me quedó ese término, pues lo copio igual. 2y a la 3. Los que no tienen términos semejantes se copian igual. Entonces, como el menos 2y a la 3 no tiene término semejante, lo copio igual y lo tacho. Y vemos que ya están todos tachados. Cuando ya están todos tachados, quiere decir que ya terminé. Y también puedo mirar que en el resultado todos los términos me quedaron con letras o parte literal diferente y exponentes diferentes. Por lo tanto, ya no hay términos semejantes y por lo tanto terminé el ejercicio de suma de polinomios. Entonces, esto es una suma de polinomios.